Nothing. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Traten de responder con audio, pues en este momento yo no veo la pantalla. No sé si tienen alguna consultación, alguna preguntación, tienen que hacerla hablando, ¿ok? Pues no tengo cómo ver sus mensajes. También les ruego que si tienen alguna duda, no duden en interrumpir la clase. Es más, me gustaría que hablaran harto. En primer lugar, el mito. ¿Qué saben del mito? Me gustaría escucharlas. Me gustaría saber qué es lo que saben del mito. ¿Qué es un mito? Cualquier cosa relacionada con el mito. Si no participan, no puedo continuar la clase. La gracia es que esto sea ¿No son cosas reales? Oh, señorita, pensé que estaba solo. Ya, sí, puede ser que no sean cosas reales, ¿ok? Pero, ¿qué entiende usted por la realidad? Aquí nos vamos a otros temas ya. Disculpen que tengo frío. ¿Cómo es el viejito pascuero? ¿Me pueden describir el viejito pascuero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no existe? ¿Cómo es? A ver, descríbalo. El lector se quiere conectar y no... ¿A dónde mandaste el link? Al WhatsApp. ¿De todo el curso? Sí. En el WhatsApp de todo el curso está, dice. Ya, deme un segundito que está la profesora Pame acá. Ya, estábamos hablando del mito. Y yo estaba hablando ahora del viejito pascuero. ¿Cómo es el viejito pascuero, Francis? No me trate de gordo. Ya, ¿el viejito pascuero qué es? ¿Gordo? ¿Cómo anda vestido? Ya, roja y blanca. ¿Qué más? ¿Qué me puede decir del viejito pascuero? Ya, sí. ¿El viejito pascuero existe? ¿No sabe? Muy buena respuesta. Por un chirlito, ¿quién se quiere quemar? ¿Quién dice que el viejito pascuero existe o no existe? Usted lo acaba de describir, pero el viejito pascuero no existe. Entonces, ¿cómo podría no existir si usted lo describió? Ya, ya, ya. ¿Pero usted ha visto el viejito pascuero alguna vez o no? Entonces, ¿cómo sabe que existe? Porque se lo han dicho, ¿cierto? Pero el viejito pascuero en realidad no existe. Usted sabe que no existe en realidad, ¿cierto? Que es una invención. Ya. Entonces, el viejito pascuero es real, pero no existe. Quiero que se note esa diferencia, ¿ok? Quiero que se note esa diferencia. ¿Qué? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha que...? Quiero que entiendan esa diferencia. Lo mismo pasa con el mito, porque la señorita Valentina creo que dijo que el mito no existía. Pero ustedes pueden describir el mito y aún así existe. No en el mismo plano que nosotros, ¿ok? Hay hartos niveles de plano de existencia. Por ejemplo, un número existe en nuestra mente, pero en la vida real no existe un número, ¿ok? Nosotros vemos la representación gráfica de un número. Lo mismo pasa con el mito. El mito tiene características reales. Vamos a ir bajando ya, vamos a ir bajando acá. ¿Ven la diapositiva? O sea, la hoja, ¿cierto? ¿Lo alcanzan a ver? Ya, muchas gracias. Con el mito pasa lo mismo. El mito es real, pero no para todos, ¿ok? No para todos el mito es real. Voy a desconectar un ratito esto, denme un segundo, que alguien se quiere conectar. Ahora sí, ya. Entonces, el mito tiene esas características. El mito es real para algunas personas y para algunas personas mucho más real, ¿ok? Me voy a explicar.
Tenemos que entender que el mito es un relato, es como un cuento, es una historia. El mito es un tipo de historia, un tipo de mundo literario, en el cual tiene personajes, se desarrolla en un tiempo muy antiquísimo. Es más, ese tiempo se llama el tiempo mítico. Es tan antiguo ese tiempo que no aparece en los calendarios. Es un tiempo anterior al tiempo. Es un tiempo anterior casi al mismo lenguaje, ¿ok? Gran parte de los mitos tiene una misma estructura. En todos los mitos hay un dios creador o seres creadores que crean a través del lenguaje, eh, que crean a través de la tierra o elementos de la tierra. Hay inundaciones y se crean al hombre, la mujer, los animales, el mundo y algunas instituciones, ¿ok? Todo mito va narrando eso, todo mito cuenta eso, para que vaya quedando claro, ¿ok? Acá vamos viendo que el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo mítico, que es un tiempo fabuloso de los comienzos. ¿Qué se entiende por fabuloso? Que tiene criaturas fabulosas, tiene unicornios, tiene centauros, tiene cíclopes, tiene titanes, esas son las criaturas fabulosas. El mundo fabuloso también está dentro de la literatura, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? En el mito, vamos en lo celeste, en el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de seres sobrenaturales, en estos casos son los héroes o semidioses, o también humanos simples, que van ayudando a crear el mundo y la estructura de nuestro mundo. Para dejarlo más claro, el mito es lo mismo que una religión. Y aquí es cuando está el impacto en el rostro. ¡Pam, pam, pam! Toda religión tiene las mismas características de un mito, porque las religiones son mitos. ¿Cuál sería la única diferencia entre la religión y el mito? Es que en la religión creen ustedes, y el mito es lo que creen los demás. Por ejemplo, para los occidentales, la religión cristiana es religión, ¿ok? Porque la gente cree en eso. Pero para nosotros como occidentales, los hindúes tienen un mito, porque no creemos en la religión de los hindúes, ¿ok? Quiero que se haga esa diferencia entre religión y mito. Básicamente son lo mismo, lo único que cambia es cómo nosotros nos presentamos ante ese relato. Aquí es cuando me empiezan a hablar y me empiezan a decir, no, pero profe, no es lo mismo. A ver, ¿por qué no sería lo mismo la religión que el mito? ¿Qué diferencia hay entre la religión cristiana y un mito cualquiera? ¿Conocen más mitos, cierto? ¿Qué me podría nombrar mitos? Ya, ahí hay una diferencia. Y muchas gracias por la pregunta. ¿Quién fue? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Vale. Ya. Muy bien, muy buena pregunta. La diferencia entre un mito y una leyenda es que el mito tiene su raíz en un tiempo muy anterior, muy antiguo, miles de años, ¿ok? Anteriores a nosotros. Y que no tiene ningún asidero, ninguna base en la realidad. En cambio, una leyenda tiene una base en la realidad. Ocurrió algo, ¿ok? Pasó algo y a través de ese relato, de lo que pasó, se empezó a transformar en un relato fabuloso. Por ejemplo, el Caleuche. El Caleuche de verdad existió. De verdad fue un barco. Creo que tengo entendido que era un barco inglés. No me acuerdo muy bien cuando leí la historia. Un barco que naufragó en las costas de Chiloé. ¿Ok? Eso es lo real. La leyenda en qué consiste en que el barco sale algunas noches para cazar a los marineros que andan distraídos, ¿ok? Esa es la leyenda. La parte verdad es que hubo un barco que naufragó. La parte que es mentira es que un barco fantasma que caza a marineros. ¿Se entiende la diferencia? Espérense, está pasando el hombre de la fruta. Siempre pasa el hombre de la fruta hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí pasó el hombre de la fruta. De las papas a las papas. Ya. En este caso, las leyendas tienen una base en la realidad, en una historia verdadera. El mito tiene una historia en lo fantástico, en lo ancestral, en lo religioso. En primer lugar, los personajes de los mitos son sobrenaturales. A ver, comencemos a destripar un mito.
Como todo en Occidente, hablemos más de la religión cristiana. Por ejemplo, en el jardín del Edén, un fruto sagrado, había un fruto sagrado y habían seres sobrenaturales. ¿Qué seres sobrenaturales habían en ese jardín? ¿Si me pueden decir? Ya, el diablo, ¿cómo se representaba? Muy buena. Muy bien. La serpiente, ¿qué podía hacer? Ya, pero ¿qué más hacía la serpiente? Ya, ¿y cómo quería que la serpiente les dijo que comieran el fruto, ¿cierto? Ya, pero la serpiente hablan, entonces ya la serpiente tiene características sobrenaturales porque habla, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un personaje que tiene características sobrenaturales. Es más, señorita Valentina, ¿cierto? ¿O Francis? Señorita Valentina, es más, ¿cuál fue el castigo que recibió la serpiente después? Ya, muy bien. Por lo tanto, la serpiente era serpiente. Si tenía patas, ¿qué era en realidad? Muy bien. Entonces, si se da cuenta, gran parte de las pinturas antiguas están equivocadas, porque muestran una serpiente, pero en realidad, ¿qué era? Un lagarto. ¡Ah! Es más, viene del latín draco, ¿ok? Lagarto significa draco, por si acaso. De ahí viene la palabra dragón. Por eso el demonio siempre se le representa como un dragón. Es más, todavía hay un dragón que es famoso y que de verdad existe, que se llama el dragón de Komodo. Y es un lagarto, ¿ok? Esta clase más que nada es para introducirnos al mito. La siguiente clase va a hablar del mito y la leyenda. Se supone que esta semana les tiene que llegar la guía de la leyenda urbana, que ahí son más entretenidas porque son historias que ustedes saben. Pero tenemos que primero diferenciar entre el mito y la leyenda. El hombre, en este caso, eh, es el centro del relato mítico. Todo lo que se hace es para que el hombre resalte dentro de la creación humana, de la creación divina, en este caso, la creación mítica. Como les dije anteriormente, todo mito tiene cierta estructura. Dios crea a través de la palabra. Si nosotros nos vamos a los libros sagrados de artes religiones, Dios dice, y Dios creó el mundo. O sea, Dios tuvo que hablar para crear el mundo porque el lenguaje en este caso es mágico. Se crea a través de la palabra. Otro elemento que también es recurrente en los mitos es que el agua es primordial. Siempre había agua en todas partes. Es un océano primordial. Si ustedes se fijan en los relatos de la Torá, el libro judío, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, Dios dice, y Dios separó el agua, o sea, el cielo de la tierra. Por lo tanto, el agua ya estaba. ¿Okay? El agua también siempre tiene la razón de purificar el mundo. Por eso Dios destruyó el mundo en hartas partes con inundaciones. ¿Okay? Esto se debe a que muchas culturas en la antigüedad recibieron inundaciones y esas inundaciones mataron a tanta gente que gran parte de ese relato la gente quedó traumada con ese relato y la fue colocando como un mito. ¿Okay? Generalmente se supone que estos relatos corresponden a Mesopotamia. Mesopotamia se ubica entre aguas, el río Tigris y el río Éufrates son los que se desbordan para ciertas estaciones y eso genera inundaciones. También estas inundaciones se ven en los mitos del sur de Chile, con las dos serpientes, la serpiente de agua y la serpiente de tierra. No me acuerdo su nombre y no lo quiero decir porque no quiero decir un nombre falso, ¿ok? La serpiente también es recurrente. En gran parte, si no en todas, la serpiente es un personaje principal del mito, ya sea bueno o sea malo. Para Oriente, las serpientes son sabias, ¿ok? Son seres sabios. Los dragones son sabios. El dragón Shenlong, que de verdad existe en la mitología, es un ser sabio. En la cultura de Mesopotamia,
el relato de Gilgamesh se relata que la serpiente era buena, ¿ok? Que la serpiente tenía la inmortalidad porque se comió el fruto de la inmortalidad, ¿ok? Entonces, hay hartos elementos que se van repitiendo en los relatos. Se van repitiendo el hombre que nace de la tierra. Para los aztecas, los mayas y los aztecas, no me acuerdo muy bien, el hombre nació del maíz, pero también hubo un hombre de barro, ¿ok? Entonces, varios elementos se van repitiendo en los relatos míticos. Si algún día tienen el interés, pueden leer Mircea Eliade y La Rama Dorada también, que son libros muy interesantes que hablan de la religión y el mito. Ahora bien, para ir finalizando esta clase, porque la gracia es que la clase sea corta, sea breve, el mito se considera como una historia sagrada, como una historia verdadera, porque esta historia es derivada de la participación de los dioses que hay, ¿ok? Los dioses también son personajes dentro del mito. Zeus es parte del mito. Apolo es parte del mito. Por lo tanto, todas las cosas que hacen ellos de verdad son. Y son verdad porque el mundo lo prueba, ¿ok? El mundo existe y por lo tanto, si el relato es verdad, el mito es verdad, y el mundo existe, las dos cosas son verdad, ¿ok? Algo súper simple, si Dios creó el mundo y el mundo nosotros lo tocamos, significa que el relato es verdadero. Eso es lo que se conoce como mito cosmogónico, de nacimiento, el nacimiento del mundo. Y después está el cosmogónico, y después está el cosmológico de cómo se ordena el mundo. Vamos a dejar hasta acá la clase. Necesito saber si hay alguna duda para ir finalizando. Necesito saber si hay dudas, por favor, que las digan de forma oral, porque no puedo ver el chat en este momento. Ya, ¿quién es yo? ¿Valentina? ¿O Francis? ¿No? Ah, ya, chuta, es que hay dos cosas que detecto muy bien en la vida, que son los peos y las mentiras. Y aquí no huelo peo. Entonces, ¿tienen, ¿tienen alguna consulta relacionada con el mito? ¿Les causó extrañeza la explicación que le di o no? ¿Les causó confusión? ¿Les causó ira? ¿Cualquier cosa? ¿O ya lo sabían? Lo que se escuchó ahí fue una sábana. ¿Está acostada? Sí. Ya, de los demás participantes que hay en la clase supuestamente, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Una voz masculina, por fin. ¡Viva el patriarcado! Ya, ¿qué les ha parecido esta modalidad de clase? Necesito saber si les gustó o no les gustó para poder seguir haciéndola así. Está buena. Ya, está bien. Aquí, hay olor aquí no hay olor a peo, ¿eh? Hay un olor a mentira en las palabras. Ya. Por si no sabían, la clase está siendo grabada. Entonces ahora, en media hora más, la subo a YouTube. Así que ahora ustedes son YouTubers. Pueden decir cualquier cosa. No, no cualquier cosa, porque después lo van a ver los profes, ¿ok? Eso, si no hay más dudas, dejo la clase hasta acá. Nos estaríamos viendo la próxima semana con la leyenda, ¿ok? Hay personas que todavía no me entregan esta guía, ¿ok? Tiene 3 preguntas. Define el mito con sus palabras. Quiero que la hagan ustedes porque voy a preguntar en la próxima clase. Nombrar 2 mitos, ¿ok? Es súper fácil encontrar mitos en internet. Y la diferencia entre el mito y la religión, eso lo acabamos de ver hoy día, ¿ok? Acá en la guía el mito de Osiris e Isis para que
pudiera identificar las cosas que vimos, las características del mito. Eso lo voy a enviar ahora otra vez al grupo de WhatsApp para que puedan echarle una ojeada, ¿ok? Si no hay otro particular, me despido. Que tengan una bonita tarde, sigan acostados. Que envidia me da, yo también quiero estar acostado. Y eso. Chao chicos, cuídense. Chao.